concepto de supermalla, pues es una particularización de nuestro método de mallas. Como recordarán, como hemos estado revisando en estos últimos días, el método de mallas lo empleamos cuando queremos conocer el valor de algunas corrientes, de las corrientes de nuestro circuito. Eh, pero, ¿qué pasa cuando tenemos una fuente de corriente que está siendo compartida por dos mallas? De hecho, sería una simplificación en este sentido. Por ejemplo, cuando teníamos un elemento, a ver, igual vamos a centrarnos por el momento en este elemento, en la resistencia de 1 ohm que tenemos aquí en este circuito. Tenemos dos mallas y habíamos visto que pues la corriente que iba a circular por este elemento iba a ser la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, I1 menos I2. Ya esto lo estuvimos revisando incluso ahí con ayuda del simulador, ¿sí? Entonces, sin embargo, cuando tenemos una fuente que está siendo compartida por estas dos mallas, a ver, igual voy a bajar ya un poquito el documento. Por ejemplo, aquí esta fuente de 7 amperes, ¿sí? Como ven, es una fuente de corriente. Esta fuente de 7 amperes, pues me estaría dando justamente esa diferencia, ya que está contenida en la rama que forma parte tanto de la primer malla como de la tercer malla, ¿sí? Aquí vamos a poner nuestra primer malla, segunda malla, y de este otro lado nuestra tercer malla, ¿sí? Entonces, como se puede ver, la fuente de corriente de estas de 7 amperes, pues está siendo compartida tanto por la malla I1 como por la malla I3. En este sentido, pues podemos ver o definir más bien esa diferencia de corrientes como justamente estos 7 amperes. Como recordarán, si tenemos elementos en serie, que sería en este caso nuestra fuente de corriente con nuestro elemento de 2 ohms, ¿qué dice? ¿Sí? Aquí nuestra fuente de corriente está en serie con el elemento de 2 ohms, pues tendrían la misma corriente. Por lo tanto, en toda esta zona, desde la fuente hasta la resistencia, pues vamos a tener justamente esos 7 amperes. No hay manera de que tengamos otra, ¿sí? Porque tenemos aquí nuestra fuente de 7 amperes. Bueno, entonces, este concepto de supermalla se va a aplicar justamente en este caso, cuando tengamos una fuente de corriente que está siendo compartida por dos mallas. ¿Sale? Bueno, a partir de aquí, pues podremos obtener una ecuación. Igual antes de pasar a la resolución del ejercicio, podemos plantear que I1 menos I3 es igual a 7 amperes, ¿sí? Es decir, que esta, eh, a partir de esta malla, es decir, de la fuente de corriente, podemos definir que la diferencia de esas dos corrientes, pues debe de ser el valor de esa fuente de corriente. ¿Sale? Bueno, es decir, cuando encontremos una fuente de corriente que esté siendo compartida por dos mallas, debemos de emplear el concepto de supermalla. Bueno, ahora, de estas dos, o más bien de esta ecuación, vemos que una de las mallas
que está presente aquí en esta diferencia es I1 y la otra malla sería la malla de I3, ¿sí? Es decir, las voy a remarcar. Esta sería nuestra malla de I1, ¿sí? Y de este otro lado tenemos nuestra malla de I3, ¿sale? Esta sería nuestra malla de I1, nuestra malla I3, están compartiendo la fuente de corriente y por eso podemos definir aquí esta diferencia de I1 menos I3 igual a 7 amperes. Bueno, antes de pasar con lo que sigue, aquí el minuendo y el sustraendo también tienen, obviamente, al ser una diferencia, pues importancia de cuál es el primero. Eh, ahora, el primero, es decir, el minuendo, va a ser el que está en la dirección que está apuntando nuestra fuente de corriente. Por ejemplo, aquí está apuntando hacia abajo y uno viene en este sentido y al pasar por mi fuente de corriente también estaría, eh, a ver, igual déjenme poner un color aquí. Esta sería I1, ¿sí? Mientras que I3 viene en este sentido y al llegar a la fuente, pues iría en el otro sentido. Es decir, el minuendo, que sería I1, es el que vamos a tomar como la dirección de la fuente, la dirección de la corriente en la fuente de corriente, ¿sí? Si esta fuente estuviera apuntando hacia arriba, entonces ahí tendríamos I3 menos I1, ¿sí? Pero en este caso que la fuente de corriente está apuntando hacia abajo, pues sería I1 menos I3, ¿sale? Bueno, esta sería una de las ecuaciones que podríamos utilizar para resolver mi sistema. Como recordarán, pues necesitamos, en este caso tenemos tres incógnitas, por lo tanto necesitaríamos tres ecuaciones para resolver nuestro sistema y encontrar esas tres incógnitas, ¿sí? Entonces, esta ecuación que definimos que I1 menos I3 igual a 7 amperes, pues ya tenemos una ecuación, ¿sí? Otra ecuación va a ser justamente la supermalla. La supermalla va a ser una malla, pero que está compuesta por los elementos de la malla de I1 y los elementos de la malla I3, sin tomar en cuenta los elementos que están en la rama de la fuente de alimentación, de la fuente de corriente. Es decir, voy a quitar todos los elementos que están en la rama de la fuente de corriente de esta manera y voy a crear esta supermalla, así se le llama, supermalla, como si fuera una sola malla de I1 o con los elementos de I1 y con los elementos de I3. ¿Sale? Voy a remarcar aquí. Es decir, voy a tomar nuestra fuente de alimentación siguiendo la trayectoria de la malla de I1 y aquí I1 seguiría sobre la fuente y la resistencia de 2 ohms. Pero para crear la supermalla voy a rodear estos elementos y me voy a ir para los de la malla I3. Entonces, esto que estoy poniéndoles en rojo sería la definición de supermalla o este concepto de supermalla. ¿Sale? Entonces,
les digo, para el concepto de la supermalla, tiene que estar una fuente de corriente compartiendo varias mallas, bueno, compartiendo dos mallas, y a partir de esa fuente de corriente vamos a generar nuestra ecuación, que sería esta, ¿sí? Nuestra primera ecuación. Luego, vamos a eliminar la rama de la fuente de corriente, es decir, no nada más la fuente de corriente, sino también nuestra resistencia de 2 ohms o cualquier otro elemento de circuito que esté conectado en esta misma rama. Entonces, ya una vez que quitamos los elementos de la rama de nuestra fuente de corriente, vamos a hacer una malla, bueno, de hecho, ya sería la supermalla, con los elementos de nuestra primer malla I1 y con los elementos de la malla I3 en este caso, que son las dos mallas que están eh, compartiendo esa fuente de corriente, ¿sí? Entonces, esto pues ya me daría una segunda ecuación, la supermalla, ¿sí? Y pues necesitamos otra, ¿no? Para poder resolver nuestros sistemas. Si tenemos tres incógnitas, necesitamos tres ecuaciones, llevamos dos, y la otra pues la vamos a realizar a partir de la malla de I2, ¿sí? Entonces, de hecho, el método como tal es el mismo de mallas, pero con esa particularidad que vamos a tener una fuente de corriente entre dos mallas, y si tenemos una fuente de corriente entre dos mallas, pues podemos generar esta primera ecuación, lo cual pues es el tratamiento o el método que debemos de seguir. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Ya para pasar a la resolución. No, profe. Muy bien. Entonces, pues ya visto esto, lo que les puse aquí en el documento es que este concepto se aplica cuando se tiene una fuente de corriente que forma parte de dos mallas del circuito y estas dos mallas formarán la supermalla. En este caso, pues las de la malla I1 y de la malla I3. ¿Sale? Bueno, y pues el método es, les digo, una particularización de lo de mallas, así de que, pues para generar las ecuaciones, vamos a utilizar el método de mallas de la misma manera, ¿sale? Bueno, déjenme hacer un poquito de espacio aquí. Como saben, pues el documento que les cargo en el módulo ya viene con todo esto, con todo el procedimiento que vamos a hacer aquí. Bueno, les decía, se nos pide determinar las corrientes. Aquí vamos a tener nuestra corriente I1, nuestra corriente I2 y nuestra corriente I3. ¿Sí? Y en el enunciado se nos pide determinar los valores de esas corrientes. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es si podemos aplicar el método de mallas normal. En este caso, pues, obviamente no, porque estamos revisando este tema. Entonces, como tenemos aquí esta fuente de corriente, pues tendríamos que utilizar el método de la supermalla, ¿sí? Bueno, les había comentado, eh, revisando nuestra fuente de corriente, pues la dirección viene de arriba hacia abajo, lo que indica que vamos a tomar a I1 como nuestro minuendo, ¿sí? Es decir, la que tiene la misma dirección, y luego menos I3, y esto debe de ser igual a 7 amperes, que es, pues obviamente,
la magnitud de esta fuente de corriente, ¿sí? Entonces, esto es, igual lo podemos definir aquí, para la fuente de corriente. Lo podemos definir como para que quede un poquito más claro, ¿no? Para la fuente de corriente vamos a tener que la diferencia de I1 y de I3, pues me queda esos 7 amperes. Luego, como vamos a utilizar el método de la supermalla, entonces tendríamos que definir, obviamente, la supermalla. Les decía, vamos a retirar nuestra rama, quitamos nuestra rama donde está la fuente de alimentación, ahí más o menos, y la supermalla va a estar compuesta por los elementos de circuito que forman tanto la malla I1 como la malla I3. Entonces vamos a establecer polaridades igual que en el método de mallas tradicional. Vamos a establecer polaridades, positivo por donde entra, negativo por donde sale, positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale, positivo por donde entra, negativo por donde sale, y pues ya tenemos la polaridad de todos los elementos de la supermalla. ¿Sale? Posteriormente, igual que siempre, vamos a tomar la polaridad, igual por donde sale la corriente, tal cual como en el método de mallas tradicional. Y pues ya tendríamos que establecer nuestra ecuación. Vamos a tener primero más 7 volts, que sería este elemento, luego menos 10, no es cierto, 1, vi mal, menos 1, que multiplica a la diferencia de corrientes, ¿sí? La diferencia de corrientes aquí va a ser I1, es decir, pues estamos analizando nuestra malla de I1 por, perdón, menos I2, ¿sí? Es decir, como estoy analizando mi malla de I1, pues este va a ser el minuendo y la que se opone va a ser el sustraendo. ¿Qué es lo que ocurre con la resistencia de 3 ohms? Vamos a aplicar lo mismo, solamente que ahora estaríamos definiendo a I3 como la corriente en el minuendo, ¿sí? Es decir, la corriente I3 pues va en el sentido de izquierda a derecha, que está de acuerdo a la polaridad que definimos, mientras que I2 va de derecha a izquierda, es decir, en dirección opuesta. Por lo tanto, sería esta diferencia. ¿Sí? Entonces, tomamos el negativo, menos 3 por I3 menos I2. ¿Sí? Ahora I3 se convierte en nuestra corriente principal porque es la que forma la supermalla. Y finalmente menos 1 I3, lo podemos dejar como I3, igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos diferente, entre comillas, es la parte de las diferencias, ¿no? Aquí estamos considerando primero I1 menos I2, es decir, mi corriente que estamos utilizando en la supermalla menos la que se opone, y lo mismo aplica para la resistencia de 3 ohms. 3 ohms por I3, que va en la dirección de la corriente, menos I2, que es la que se opone. ¿Sí? Entonces, estas serían mis dos ecuaciones que pues las obtenemos a partir de la supermalla. ¿Alguna duda hasta este punto?
Profe, pregunta en el chat que por qué el menos I3 del final. Ah, ya. A ver, en el último punto, bueno, la última resistencia, tenemos un signo negativo que sería este, menos 1 por I3. Entonces, igual aquí le ponemos 1 por I3. ¿Sí? Entonces tendríamos más 7, que sería nuestra fuente, luego menos 1 por I1 menos I2, que sería ese término, luego menos 3 I3 menos I2, y nuestro último elemento aquí en la supermalla es menos 1 por I3. Bueno, ya tenemos entonces dos ecuaciones. Ya tenemos dos ecuaciones, nos faltaría pues otra ecuación, ¿no? Que habíamos dicho que la íbamos a utilizar a partir, o íbamos a obtenerla, mejor dicho, a partir del análisis de nuestra malla de I2. Entonces, igual aquí lo ponemos. Para I2, tenemos que establecer de nueva cuenta nuestras polaridades de acuerdo al signo, positivo por donde entra, negativo por donde sale, positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale, y positivo por donde entra, negativo por donde sale. ¿Sí? Y de nueva cuenta, vamos a tomar los signos para ser consistentes por donde sale la corriente. Tendríamos entonces menos 2 y 2, luego menos 3, que multiplica ahora a I2 menos I3. Recuerden que siempre en el minuendo va la malla que estamos analizando, y en el sustraendo va la que está en dirección opuesta. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí menos I3 y finalmente menos 1 por I2 menos I1. ¿Sí? Y con esto pues tendríamos ya nuestras tres ecuaciones. Bueno, vamos a resolverlas. Les digo, bueno, dudas hasta aquí. Realmente esto es lo importante. Ya lo demás pues es álgebra. ¿Sí? Ya no hay mucho problema. Lo importante es el establecer estas ecuaciones. ¿Sí? Primero, pues tendríamos que simplificar. Nuestra primera ecuación sería I1 más 0 y 2, porque no la tenemos aquí presente, más I3 igual a 7. ¿Sale? Aquí para nuestra ecuación de la supermalla, tenemos aquí 7 volts. Igual este lo dejamos positivo. Bueno, de hecho aquí en las ecuaciones ya no le ponemos las unidades. Aquí le puse 7 amperes. Igual lo podemos prescindir. A ver, hay una pregunta aquí. En el examen va a venir como lo quiere que hagamos el método.
Am, o solo los resultados independiente de cómo hagamos el procedimiento. Bueno, les había comentado que en esta materia de circuitos podríamos irnos por diferentes caminos para llegar al mismo resultado. Sin embargo, pues hay algunos, por ejemplo, vamos a ver el método de nodos el día de mañana, si no me equivoco, em, en donde pues podemos analizar este mismo circuito, pero determinar, pues igual podemos obtener cualquier valor de corriente, voltaje. Entonces, no necesariamente tienen que seguir un mismo procedimiento o unos mismos pasos. Igual, no sé si a lo mejor es que también esa es algo importante que deben de ustedes de tomar en cuenta, que dependiendo del circuito, hay algunos métodos que se pueden aplicar sin tantos pasos llegar a una solución, y hay otros que pues igual ahí tal vez es necesario establecer más ecuaciones o algo así. Entonces también esta materia es que sobre el circuito que se les dé, ustedes establezcan el criterio para pues saber qué método les conviene utilizar, ¿sí? Em, o no sé si si la pregunta también incluye esa parte de que tengan que resolver el sistema por algún método. Los que estamos resolviendo aquí son los de Kramer, pero pues no necesariamente, les decía, pueden utilizar Gauss, pueden utilizar sustitución, eliminación, lo que ustedes, sí, por mí no hay problema de que tengan que seguir alguna regla específica, ¿sí? Bueno, entonces estábamos en la simplificación de nuestra segunda ecuación, les decía, podemos dejar aquí el 7. Que le iba a borrar aquí los amperes en la primera ecuación. Y, por ejemplo, I1, en este caso tengo menos 1 y 1. Si lo paso del otro lado, para que me quede de un lado todos los términos de nuestras variables y el positivo aquí, de este otro lado, me quedaría más y 1. ¿Sí? Voy a pasar todos los términos de aquí, los paso del otro lado. ¿Sale? Para I2 tendría menos 1 por menos I2, es decir, más I2. Luego aquí también me quedaría un positivo, llevaríamos ya 4 I2. Y si lo paso, me queda menos 4 I2. ¿Sí? Y finalmente para I3, pues tengo este menos 3 y este menos 1, me quedaría menos 4, lo paso del otro lado y me queda 4 y 3 positivo. ¿Sale? Y me restaría simplificar esta otra ecuación, que sería la de la malla I2. ¿Sale? Empezamos por I1, tendríamos I1 positivo, nada más. Luego para I2 tendríamos menos 2, menos 3 y menos 1 sería menos 6 y 2. Y finalmente para I3 me quedaría positivo 3 y 3 igual a 0. ¿Sí?
¿Alguna duda de la simplificación? Que les digo, esto pues Profe. ya es un poquito de álgebra. ¿Sí? Profe, la I3 de la primera ecuación es negativa, ¿no? La I3 de la primera ecuación. Ah, sí. No sé por qué la puse positiva. Sí, es negativa. Ahí sí. Ahora sí ya está bien, ¿verdad? Sí, ya está bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar igual con el mismo método que estuvimos revisando el día de ayer, el método de determinantes. Para calcular el primer determinante tendríamos 1, 0, menos 1, 1 menos 4, 4 y 1 menos 6 y 3. Entonces tendríamos 1 por menos 12 más 24, luego más 0 por lo que sea, luego menos, bueno, aquí vamos a, pues no importa, ¿no? Lo que tenga aquí, si lo multiplicamos por 0. Luego menos 1, que multiplica a menos 6, más 4. Aquí tendríamos 12 en esta parte, aquí 0, y aquí me quedaría menos 2 por menos 1, pues me queda 2. Entonces sería 14 positivo. Mi primer determinante. ¿Sale? ¿Sí está bien? Luego, pues tendríamos que calcular los otros determinantes sustituyendo mi matriz de mi vector o la columna de los resultados en la primera y pues ya para el determinante 1 me quedarían 7, 7 y 0. Los otros 0, menos 4, menos 6 y menos 1, 4 y 3. Y tendríamos 7 por menos 12 y aquí más 24, más 0 por lo que sea, y luego menos 1 por 7 por 6, 42, negativo, y nada más. ¿Sí? Entonces tendríamos 7 por 12, 84 de esta primera parte, de esta otro 0 y de aquí 42 positivo. Entonces nuestro segundo determinante sería de 126 y de aquí pues ya calcularíamos nuestra corriente I1 como 126 entre 14 y esto me da un valor de 9 amperes. ¿Sale? Bueno.
Bueno, nos queda 1 minuto 30, entonces igual, no creo que alcancemos a resolverlo todo. Nuestro segundo determinante sería 1, 1, 1, 7, 7, 0, menos 1, 4 y 3. Tendríamos 1 que multiplica a 21 nada más. Luego menos 7 que multiplica a 3 menos 4. Y menos 1 que multiplica a 0 menos 7. De aquí tenemos 21. De aquí menos 1 por 7, 7. Y sería 7 positivo también. Entonces sería 28 más 7, 35. Y de aquí y 2 igual a 35 entre 14. Y esto me da 2.5 amperes.